Bueno, una característica importante de los amplificadores es el funcionamiento del circuito en pequeña señal. ¿A qué se le llama esto? Bueno, el detalle aquí, fíjense, es que tenemos aquí el voltaje entre base y emisor, y aquí nosotros tendríamos lo que es la corriente de emisor. El detalle aquí es que si nosotros tenemos aquí un nivel eh, Q, bueno, un nivel cero, perdón, aquí un nivel cero, en la entrada vamos a tener más o menos una señal así. Y si te fijas, la señal más o menos es simétrica, ¿sí? Tanto esta amplitud como estas son iguales, pero si lo reflejas hacia este lado, vas a tener que la señal va a ser invertida, pero por la forma de entrada de esta gráfica, vamos a ver que está distorsionada. A ver, ¿y esta gráfica qué nos dice? Bueno, esta señal, esta gráfica que está aquí, nos representa lo que es la impedancia de entrada del circuito, de la base. Como tenemos un diodo en esta parte de aquí así, entonces la respuesta de ese diodo es más o menos de este tipo. Por lo tanto, si la señal de entrada es muy grande, ¿sí? Aquí así, entonces la respuesta del circuito va a ser la señal amplificada en forma inversa. Bueno, aquí yo la puse al revés, aquí más debería ser así, pero aquí lo importante es que se debe notar que la distorsión es muy grande, porque aquí tienes una amplitud de un tamaño y aquí tienes otra amplitud mucho mayor que aquí. Por lo tanto, la señal dejó de ser simétrica, y al dejar de ser simétrica, entonces se vuelve una señal distorsionada. Bueno, pero el detalle aquí es si esto es una característica del transistor, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, el detalle es que si la señal es muy grande en la entrada, no te va a servir. Pero, ¿qué sucede si el amplificador utiliza esta característica y en vez de trabajar en un espacio así tan grande, trabaja en espacios pequeños? Por ejemplo, en un pedacito así, o en un pedazo así, o en un pedazo así. Si te fijas, esta parte se dice que es lineal por partes. Si tú consideras toda esta gráfica, pues la gráfica es no lineal. Pero si tú consideras solamente un pequeño pedazo en cada uno de las partes de la gráfica, entonces podrías amplificar esta señal de aquí así y amplificarla aquí, y tendría, por decir, vamos a poner este pedacito aquí así. Si aquí está la señal de excitación así, la señal de salida sería entonces así, y más o menos sería amplificada y tendría una forma simétrica. ¿Por qué? Porque este pedacito es lineal. Bueno, próximo a lo lineal, ¿no? No es lineal exactamente, pero es muy próximo a lo lineal. Entonces se pueden desarrollar lo que son amplificadores que son lineales, sin distorsión en la forma de onda, ¿sí? Más que el desfasamiento que tiene por naturaleza del transistor de 180 grados en fase, pero en amplitud estaría amplificando en forma lineal. Bueno, como se ha observado entonces, um, vemos pues que si tuviéramos que ver completamente el circuito, tendríamos que considerar ambas respuestas, ¿sí? Eso quiere decir que en todo el circuito va a existir una componente de CD más una componente de CA. Este de aquí sería el componente de CD y esta parte de aquí sería la componente de CA.
Y estas dos respuestas nos darían la respuesta total, ¿sí? Que sería la respuesta total sería igual a la componente de CD más la componente de CA. Eso va a ocurrir para todos los elementos del circuito. Y aquí algo importante que hay que notar es que para fines de análisis matemático tenemos que colocar en análisis en CD los subíndices de cada componente en mayúsculas, y para CA vamos a colocar, bueno, también el número con su subíndice, y aquí, perdón, la variable con subíndice, y aquí la variable con su subíndice en CA. Esto va a ser muy importante porque para todo el circuito, para todo análisis de circuito se va a considerar estas dos formas, ¿no? Si vamos a hacer análisis en CD, todo tiene que ser aquí con mayúscula, y para el análisis en CA, todo aquí tiene que ser con minúsculas. Bueno, entonces ya estamos considerando que para cualquier análisis, para cualquier amplificador tenemos que tener una señal de distorsión mínima. Por lo tanto, los valores de pico a pico, ¿sí? Por ejemplo, para este componente de IE, los valores de pico a pico tienen que ser, de pico a pico, tienen que ser mucho más pequeño que su componente de CD. ¿Sí? O sea, este componente tiene que ser mucho más pequeño que este para que pueda existir una amplificación sin distorsión. Pero ¿qué tan pequeño tiene que ser esto? Bueno, aquí la regla que se utiliza es la regla, aquí se utiliza la regla de 10:1. Esto nos dice que la corriente de emisor de pico a pico tiene que ser menor a la décima parte de la corriente en CD, o del componente en CD, ¿sí? O sea, corriente de emisor pico a pico debe ser menor a 0.1 veces la corriente del análisis en CD. Y así como esto, tenemos que también analizar, bueno, podemos analizar otros elementos. Por ejemplo, otro que es importante que veamos es el voltaje, el voltaje de base emisor. Entonces aquí el voltaje de base emisor ya sabemos que va a tener la parte CD más más el voltaje de base emisor, ¿sí? Bueno, pero aquí se supone que la resistencia interna del transistor, si nos fuéramos a analizarlo aquí tenemos el voltaje base emisor de aquí a aquí, y aquí tendríamos la corriente de base, y aquí tendríamos la corriente de emisor, y acá tendríamos la corriente de colector, ¿sí? Aquí se supone que también tendremos un voltaje base emisor Q en CD más un voltaje base emisor en CA. Pero entonces, si nosotros colocáramos en este punto, vemos aquí que hay un voltaje en la base emisor, y aquí tenemos una corriente de base y una corriente de emisor, de aquí podemos determinar que entonces hay una resistencia interna aquí así, que era la resistencia interna que vemos en la gráfica. Para determinar esa resistencia interna, que va a ser un componente muy importante, se le llama RE', y la fórmula para calcular esa resistencia es de 25 o 26 milivolts, en otro libro le ponen 26 milivolts, entre la corriente de emisor, ¿sí? Entonces,
Esta es una fórmula simple y se aplica a todo tipo de transistor, independientemente de si es de potencia o no. Esa es una fórmula general. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo para determinar la resistencia de emisor prima en el circuito. Esta prima es lo que nos indica aquí que es interna. Sí, ahora vamos a ver. Primer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí 30 voltios de CD. Y luego aquí tenemos 5 kilo ohms. Y luego aquí tenemos un el transistor con una beta de 100. Aquí ya está tierra. Y acá tenemos una resistencia de 1 mega. ¿Sí? Y si observas, de aquí a aquí, ¿cuánto tenemos? Más o menos 0.7 voltios. Pero la fórmula no me pide el voltaje base emisor. Me está pidiendo cuánto vale la corriente que pasa por aquí. Porque la fórmula para calcular la RE interna es igual a 25 milivoltios entre la corriente de emisor. ¿Sí? La Q. Entonces, ya sabes que lo que tienes que hacer, hay que determinar cuánto vale IE, pero para eso tengo que hacer primero un análisis en CA, en la base, por la base, y luego hacer suma de voltajes por la base y luego suma de voltajes por el colector. Entonces, haciendo sumatoria de voltajes de Kirchhoff en la base. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Sería menos 30 más IB por 1 mega, que sería 1 por 10 a la 6, más 0.7 igual a 0. Entonces, IB sería igual a 30 menos 0.7 entre 1 por 10 a la 6. Ok, entonces el resultado aquí nos quedaría 30 menos 0.7 nos da 29.3 entre 1 por 10, pues ya está, 10 a la menos 6 sería 29.3 microamperes, que sería 29.3 por 10 a la menos 6. Y si ahora multiplicamos la corriente de colector, que es casi igual a la corriente de emisor, que es igual a beta veces de DC por la corriente de base, entonces aquí tendremos 100 por 29.3 por 10 a la menos 6. A ver, sería 100 por 29.3 por 10 a la menos 6. Sería 2.93 miliamperes. Por lo tanto, esta va a ser la corriente que se va a necesitar para calcular la RE prima, que vendría siendo 25 por 10 a la menos 3 voltios entre 2.93 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces esto con eso se va y nos va a quedar 25 entre 2.93. 25 entre 2.93 nos da 8.53 ohms. Esa sería la resistencia interna que se tendría que estar considerando para este transistor. Bueno,
¿qué pasaría entonces si tuviéramos otro circuito? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner que tenemos este circuito. Que serían más 10 voltios y la resistencia de colector de 3.5 kilo ohms, y luego llega al transistor, y luego tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí está un condensador de desacoplo porque va a desacoplar este transistor en CA. Este lo va a acoplar aquí a la carga, que son 100 kilo ohms, y luego aquí está la resistencia en la base. Estas son las dos de polarización. Aquí sería una de 1 kilo ohm y esa sería de 2.2 kilo ohms. Aquí tendríamos un capacitor y aquí tendríamos la entrada de excitación de la señal, que sería de 100 microvoltios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la R'? Pues tenemos que aplicar, según la fórmula, R' es igual a 25 milivoltios entre corriente de emisor Q. Si te fijas, aquí para hacer el análisis en CD no necesitamos porque este es un circuito abierto, este es un circuito abierto, aquí vas a acoplar esto, perdón, este va a ser un circuito abierto, este va a ser un circuito abierto, este va a ser un circuito abierto, por lo tanto nos va a quedar solamente esta resistencia con el transistor, esta resistencia y esta resistencia. Entonces, para calcular cuánto vale aquí la corriente de emisor, que es esta, que es la que yo necesito, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues igual que los análisis tradicionales, ¿no? Si te fijas, aquí no depende de la beta, por eso es que este dato aquí no se da. Entonces, vamos a hacer el análisis. Si te fijas, aquí tenemos un divisor de tensión. Entonces, lo que nos interesa nada más es calcular la corriente de emisor Q. Entonces, voltaje en la base, en CD, acuérdate que todo esto va a ser en CD, es igual a R2, que sería 2.2 kilo ohms, que multiplica al voltaje a la fuente, que son 10 voltios, entre 2.2 kilo ohms más 1 kilo ohm. Aquí nos daría 2.2 kilo ohms por 10 voltios entre 3.2 kilo ohms. Entonces, haciendo la operación, vamos a ver qué nos daría. Sería 2.2 por 10 entre 3.2. Nos daría un voltaje de 6.875 voltios. Y como ya conozco este voltaje de aquí, entonces puedo hacer, esto sería como si yo tuviera esta parte de aquí así, ¿no? Así nada más. Aquí serían los 6.875 voltios. Aquí sería más o menos 0.7. Y aquí sería más o menos el voltaje de emisor, que vendría siendo igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Y como la resistencia de emisor es de 1 kilo ohm, por lo tanto, es una suma de voltajes aquí. Tendríamos menos 6.875 más 0.7 más corriente de emisor por resistencia de emisor igual a 0. De aquí despejamos la corriente de emisor y nos daría 6.875 menos 0.7 entre la resistencia de emisor, que es la resistencia de 1 kilo ohm. Haciendo el cálculo aquí, ya nos quedaría que la corriente de emisor es igual a
6.175 menos 0.7 nos daría 6.175. Entre 1 kilo nos daría 6.175 miliamperes. Por lo tanto, la resistencia de emisor prima, que es la que nos interesa, será igual a 25 milivoltios entre 6.175 miliamperes. Entonces milis con milis se van y nos va a quedar que van a ser 25 entre 6.175, nos daría una resistencia de 4.048 ohms.